Gracias, Señor, por esta tarde, por este nuevo día en que podemos acercarnos a tu palabra y seguir aprendiendo de vos. Guíanos con tu Espíritu Santo para que podamos sacar el mensaje que tenés preparado. Bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, chicos, el otro día estuvimos viendo a Zaqueo y todo lo que eso significaba, cómo Jesús venía con sus discípulos. Y quizá para meternos en la parábola que viene inmediatamente pegada al episodio de Zaqueo, quisiera empezar un poquito antes el relato muy brevemente. Jesús se había llevado a todos sus discípulos bien al norte, allá por el monte Hermón, y ahí es donde les había preguntado quién dicen los hombres que soy y quién dicen que soy yo. Entonces Pedro contesta, tú eres el Cristo. De allí van al monte de la transfiguración, ya sabemos todo esto que pasa, y desde allí arrancan a descender hasta Jerusalén, y esta es la última visita de Jesús. Entonces, después de 3 años y medio, 3 años y cuarto, digamos, a Jesús lo reconocen como el Mesías, y todos juntos descienden, como era lo normal, cruzaban el Jordán en el norte, bajaban por Jordania, hoy Jordania, volvían a cruzar en el sur, a la altura de Jericó, de Gilgal, y ahí es donde entran en Jericó, que es donde se encuentran al ciego, que dijimos que de alguna manera era una referencia, cuando Jesús lo cura, es una referencia a la ceguera que todavía tenía, no solamente el pueblo de Israel, sino los propios discípulos, que todavía estaban ciegos respecto de lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque ellos venían desde hace un ratito que les había dicho, yo soy el Mesías, vamos a Jerusalén a la Pascua. Y se sabía que el Mesías iba a llegar en una Pascua. No se imaginaba y no se entendía lo de morir, pero iba a implantar el reino. Entonces venían chochos como un perro con 2 colas. Venían todos fascinados. Llegan a la puerta de Jericó, encuentran al ciego, y Jesús de alguna manera les está diciendo, ustedes también están ciegos, todavía no entienden lo que va a pasar y lo que yo significo. Locura, entran en Jericó con una enorme excitación de toda la gente de Jericó que lo estaba siguiendo. Era una multitud. Ahí es el encuentro con Zaqueo y con un montón de ciegos, y digo ciegos espirituales, ¿no? Porque Jericó era la ciudad de los levitas y de los sacerdotes. Estaban todos ciegos a lo que estaba pasando. Pero estaban pasados de vuelta respecto a la felicidad de que por fin estaba llegando el reino. Faltaba una semana para que Jesús entre la entrada triunfal. Y después de la entrada triunfal, Jesús iba a instalar el reino. Estaban a una semanita de que todo esto ocurriera y estaban muy excitados todos. Jesús entra en la casa de Zaqueo, ¿y qué dice al final de todo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Les recuerdo que la palabra salvación o salvador, sanador
y hacer completo es la misma. Y la palabra en arameo, en hebreo, es Yeshua. Es decir, cuando él dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, lo que ellos quizá entendieron es, hoy ha venido el Salvador a esta casa. Cosa que era cierta también. ¿Por qué? Porque este es un hijo de Abraham. Estaban felices. El hijo de Abraham había venido, el hijo de David había venido a rescatar a los hijos de Abraham y estamos a punto de que el reino se consume, es decir, de que el reino aparezca. Y inmediatamente en el versículo 10 dice Jesús, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, todo estaba más o menos redondito. Leámoslo con la mente del discípulo, no con la mente nuestra que sabemos lo que pasó. Metámonos en la mente del discípulo. Lo ven a Jesús dándole a Zaqueo este nuevo estatus, porque Zaqueo se deja encontrar, recibe este regalo de Dios, y he aquí yo, discípulo, este Mesías, el Salvador, me eligió hace 3 años, está por proclamarse el reino. ¿Qué voy a pensar en cosas negativas? Vamos a reinar juntos, y yo fui uno de los elegidos. Entonces estaban todos muy excitados porque el reino estaba por manifestarse. Eso es lo que dice justamente el versículo 11. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Es decir, Jesús no comía vidrio. Jesús se daba cuenta de lo que estaba pasando y de cuál era el estado de excitación de sus discípulos. Entonces Jesús les dice esta parábola porque estaban cerca de Jerusalén. Es algo como decirle, muchachos, abran los ojos porque las cosas no van a ser como ustedes creen. Ustedes están esperando algo que no va a ocurrir. Él había anunciado que iba a ser muerto, iba a ser asesinado. Nunca le prestaron atención, nunca lo entendieron. Hasta después de resucitado, nunca lo entendieron. Y Jesús se daba cuenta que ellos no entendían lo que iba a pasar y estaban pasados de vuelta. Entonces dice, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Te das cuenta? La propia escritura lo pone con mucha claridad. La palabra esta manifestaría es una de las palabras importantes de esta parábola, porque la palabra tiene que ver con lo que se ve. En el griego, la raíz de la palabra tiene que ver, por ejemplo, en una persona con la piel, el pelo y las uñas. Todo eso en medicina lo llamamos las faneras, es decir, lo que aparece. Yo miro a otra persona y ¿qué veo? Piel, pelo y uñas. Es lo de afuera, lo que se ve. Yo no puedo percibirlo de adentro. Esa misma palabra es la que acá se traduce como se manifestaría. La misma palabra es utilizada cuando se habla de que el Señor volverá y se manifestará, se verá. Es decir, se verá lo externo, aparecerá.
será reconocible. Entonces, lo que está diciendo el versículo 11 es que los discípulos que venían tan excitados es porque ellos pensaban que en una semanita, cuando estemos entrando, el rey, del cual nosotros somos los discípulos, va a aparecer con un acto de magia, va a destruir a los romanos, los va a echar, va a destruir el sistema religioso y va a implantar el reino de Dios sobre la tierra, y nosotros vamos a ser los 12 ministros de semejante reino, como para no venir excitados y contentos. Y de alguna manera, la gente de Jericó que estaba escuchando todo esto, también estaba excitada porque se daban cuenta y los veían y los escuchaban a los discípulos, la alegría que traían. Entonces, estaban todos realmente bajo un estado de gran excitación. Sí. Y ¿se me escucha, verdad? Sí. Sí, sí. Y la gente misma de Jericó, con la esperanza de salir de la esclavitud de Roma, obviamente también han estado con eso, pero estoy pensando que para los discípulos, y decime si no, era como que ellos iban a pasar a ocupar un gran lugar en el templo, iban a Exacto. ser los próximos sacerdotes, los próximos fariseos, un estatus nuevo, ¿verdad? Exactamente. Ok. Exactamente. Fíjate que eran 12 los discípulos y las tribus de Israel eran 12. Es decir, el Mesías reinstaura las 12 tribus y nosotros somos las 12 tribus. Este es el pensamiento. Ahora, en todas las demás apariciones de Jesús para Pascua en Jerusalén, él había venido solamente con sus discípulos. Esta es la primera vez que llega con el pueblo a rastra. Por eso lo reciben en una semana en la entrada triunfal, todos juntos. Probablemente, estoy especulando, después de que él reconoce que es el Mesías, los propios discípulos habrán empezado a decírselo a sus familiares, a los amigos, a todos aquellos con los que se iban encontrando, y por eso se produce esta multitud que lo va siguiendo a Jesús en su entrada a Jerusalén. Todavía le faltan más o menos 30 kilómetros para llegar a Jerusalén. Está en Jericó por ahora, pero ya se le vería todo el pueblo atrás. Además era Pascua. Entonces, como venía Pascua, venían todos para celebrar la Pascua. Para Pascua juntaban 2 millones de personas, ¿eh? No es chiste. Jerusalén venían 2 millones de forasteros. Entonces, en ocasión de esto, con toda esta gente en el patio de Zaqueo afuera, les cuenta esta parábola. Quiere decir que Jesús está teniendo un objetivo muy concreto al contar esta parábola, la parábola de las 10 minas, que tiene que ver con esto, que tiene que ver con esta excitación, y este es el contexto para poder entender la parábola. Vieron que en todas las parábolas hasta ahora yo les he estado insistiendo mucho en entender en qué contexto se produce, porque la parábola tiene un objetivo específico. Y esta parábola en particular, de las 10 minas, es muy parecida a la parábola de los talentos, que está en el Evangelio según San Mateo. Sin embargo, son diferentes. Básicamente, Jesús utiliza casi los mismos elementos, con algunas diferencias, pero con dos objetivos diferentes. El de Mateo era otro, porque el de Mateo se lo dice a los discípulos. La parábola de los talentos se la cuenta a los discípulos. Acá no, acá se la está contando a todos. Entonces, si bien hay similitudes,
¿Se acuerdan que yo les comenté? Las parábolas no era una cosa que probablemente contaban una vez, sino que eran estas historias que Jesús había preparado de antemano y que probablemente repetía muchas veces en cada lugar a donde iba, dependiendo del contexto. Y iba adaptando la cosa a lo que, al objetivo que él estaba persiguiendo. Entonces no es error que en Mateo cuenta de los talentos y acá de las viñas. Tenía dos objetivos diferentes porque eran dos contextos diferentes. ¿Ya? Nos vamos a meter en este específicamente. Entonces el versículo 12 dice, un hombre noble se fue a un país lejano. Ahora, él les va a contar esta historia que cuando la leemos decimos, Jesús está hablando de que él se va al cielo y que va a volver en su segunda venida, etcétera, etcétera. Y lo aplicamos de esa manera. Pero en aquellos tiempos, cuando muere el rey Herodes, el viejo, uno de sus hijos, que se llamaba Arquelao, se fue a Roma a hablar con el emperador para que el emperador lo nombrara rey en lugar del padre. ¿Por qué? Porque si bien Herodes era un rey bajo la supervisión del emperador de Roma. Entonces Arquelao tenía que lograr eso mismo. Y Arquelao se fue a Roma a encontrar, esto es historia, previa a esto que está pasando, que está contando Jesús. Pero Arquelao se había ido a Roma y atrás de Arquelao se va un grupo de judíos a hablar con el emperador para decirle, no queremos que este reine sobre nosotros. Entonces, el cuentito que Jesús va a contar acá era una historia reciente bien conocida. Sería algo así como que cualquiera de nosotros ahora hablemos, bueno, de qué fue lo de la crisis del 2001. Todos sabemos más o menos de qué se trata, porque ocurrió dentro de ese tiempo. Y de alguna manera eso conecta a la gente que lo está escuchando con un hecho real, aunque sea un hecho ficticio. Jesús produce esto como efecto motivacional para que lo escuchen. Entonces le dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Por supuesto, esto lo entendemos, Jesús muere, asciende al cielo y lo que el Padre le dice es siéntate hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Jesús se sienta y manda al Espíritu Santo y comienza el reinado de este hombre hasta la segunda venida en que va a volver. Hasta acá estamos bien. Entonces se va para recibir un rey. Entonces llama a 10 siervos suyos. Interesante el número de 10, acuérdense que es un número perfecto para los judíos. Y les dio 10 minas. Ahora, observen esto, no le dio 10 minas a cada uno. A cada uno de los 10 siervos le dio una mina, que era más o menos el sueldo de 3 meses. Es decir, 10 siervos, una mina para cada siervo, y les dice, negociad entre tanto que vuelvo, que vengo. Esa palabra negociar, la raíz de la palabra en griego es pragmatismo. Es decir, sean pragmáticos con esto. Es decir, úsenla. Lo que está diciendo literalmente es negocien con esto, con estos 3 meses. Les doy una especie de crédito, negocien con él para lograr resultados. A los 10 les da lo mismo. Evidentemente los 10 van a tener capacidades diferentes de producir resultados. Pero no es el producir resultado lo que Jesús está buscando. Lo que Jesús está buscando
no es resultado sino fidelidad. ¿Por qué les marco esto? Con la parábola de los talentos, que es a los discípulos, a uno le da 10 talentos, al otro 5, al otro 2 y al otro 1. Es decir, le da de acuerdo a lo que pueden manejar, digamos. Sí se están buscando resultados cuantificables. Acá el Señor Jesús, cuando vuelven estos, ya sea que hayan ganado 10 minas, 5 minas, 2 minas, lo que se está buscando no es cuánto ganaron, sino si fueron fieles en el Señor. Y acá quiero marcar nuevamente el concepto de fidelidad para el hebreo. No es si ustedes creen o no creen en su cabeza, sino demuestren su fidelidad siendo pragmáticos con esto y viendo cómo lo usan. No me interesan los resultados. En nuestra sociedad occidental, que es tan orientada hacia el resultado, podemos caer fácilmente en el error de pensar que cuando Jesús nos asigna un rol en su reino, Él está esperando resultados. Y Él no está esperando resultados. Él está dándonos un rol para que mostremos nuestra fidelidad a Él. ¿Por qué? Y porque en parte los resultados dependen de Él. Pero Él no nos va a juzgar por los resultados. Pero la sociedad occidental te dice, tanto tienes, tanto vales. Es decir, tu valor está determinado por tus resultados. ¿No se habrá equivocado, Aldo? Jesús. Y puede ser, ¿viste? Tiene tantos errores en sus enseñanzas. No, es otro concepto, ¿no? Distinto. Sin duda, cuando vos mostrás resultados, tenés una aceptación social distinta a este concepto de fidelidad, ¿no? La sociedad quiere ver resultados. Los que venían de Jericó a Jerusalén querían ver resultados. Los que lo recibieron en Jerusalén también querían ver resultados, ¿no? La carne. La carne, sí. La iglesia también quiere ver resultados. Sí. Mirada superficial del texto te dice que los premia con el resultado. O sea, como, bueno, ahora tenés 10 ciudades. O sea, es fácil de caer ahí. Claro. Y especialmente para Occidente, que está orientado a la productividad. Ese es el punto que quiero remarcar por arriba de todo con esta parábola. Lo que el Señor Jesús acá está hablando es de fidelidad y no de resultados. Pero fíjense que la iglesia también nos juzga por los resultados. Al pastor se lo juzga por si la iglesia crece o no crece, si visita o no visita, si está disponible para aconsejarme o no, si es buen consejero o no es buen consejero. No por si es fiel o no es fiel. Entonces, a cada uno le da una mina y le dice, bueno, negocien hasta tanto que yo vuelva. Versículo 14, pero sus conciudadanos lo aborrecían. Para un cachito. A los 10 siervos le dio 10 minas, a los conciudadanos no les dio nada. ¿Quiénes son los conciudadanos? Todos ustedes que están ahí parados en afuera, escuchándome y murmurando que yo entro a comer con los pecadores como Zaqueo. Todos ustedes no me quieren, me aborrecen, porque les estoy rompiendo las reglas religiosas, porque les estoy cambiando el verso que te enseñaron durante toda tu vida. Y yo me doy cuenta un poco, incluso me pasa a mí cuando enseño la Biblia y muestro estas visiones diferentes, no siempre las reacciones son positivas. Para el ultra religioso que está acostumbrado a su religiosidad,
que le vengan y le pateen el tablero no es muy agradable. Entonces, estos conciudadanos lo aborrecían. Ustedes los que están ahí murmurando y criticándome, de alguna manera es como que le está hablando a ellos. Y entonces enviaron tras de él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros, pero les marco esa palabra, este. En el texto en griego está muy enfático esto. Este no queremos que reine sobre nosotros. Esta es la palabra enfática. Es un insulto, en realidad. Entonces le está diciendo a los discípulos, muchachos, yo les voy a dar una mina a cada uno, pero tienen que utilizarla bien. Pero miren que hay un montón de estos murmuradores que están acá alrededor que van a ir atrás y van a ir al templo y van a celebrar la Pascua y van a decirle a Dios, no queremos que este reine sobre nosotros porque estamos bien con la religión que tenemos. Está describiendo lo que va a ocurrir, porque está preparando a los discípulos para lo que viene. Versículo 15 entonces. Dice, aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, es decir, resurrección, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Muy bien, acá tenemos dos grupos de personas, los discípulos tienen un mandato y él describe, hay otros que me aborrecen. Vamos a tratar primero con los que le di las monedas. Entonces viene el primero y que le dice, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Fíjense que en el versículo 15 dice, para saber lo que había negociado cada uno. La raíz de la palabra negociar vuelve a ser pragmático. Bueno, a ver, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con la plata? Y el primero dice, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. No dijo, la mina que me diste, o mi mina, o nuestra mina. Dijo, tu mina ha ganado 10 minas. Quiere decir que él venía con 11 minas, que eran todos del dueño. Él había sido simplemente un siervo. ¿Qué le contesta Jesús? Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel. Esto es lo que Jesús está marcando en toda esta parábola. Está hablando de la fidelidad. Es decir, no de lo que creas acerca de Jesús, sino cuán pragmático haya sido respecto a lo que crees respecto de Jesús. Un juego de palabras, pero lo vuelvo a decir. Has sido fiel. No es si creíste en Jesús o no, sino mostrame lo pragmático, lo práctico que has hecho para demostrar que realmente crees en Jesús. Porque para el hebreo la fidelidad es lo que hago, demostrando lo que creo. La definición más extendida la tienen en el libro de Santiago. Así que vos tenés fe, mostrame a través de tus obras tu fe, y yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras que yo hago, dice Santiago. Cosa que para la reforma tradicional y especialmente los evangélicos, se rasgan las vestiduras, diciendo esto es salvación por obras. Y no es salvación por obras, es demostración por obras de tu fe. La fe no es un concepto abstracto en la mente, sino que es un concepto pragmático de comportamiento que demuestra lo que realmente creo.
yo creo que esta silla es fuerte. Muy bien, demostrámelo, sentate en ella. No, pero no sé si sentarme porque es de plástico, ¿viste? Tiene una rajadurita acá, entonces no tenés fe de que te vaya a aguantar, ¿no? No te animás a sentarte. Si vos crees que te va a aguantar, sentate, mostralo. Mostrá tu fe a través de lo que haces. Este es el concepto. Entonces, buen siervo, sobre poco, sobre una mina, fuiste fiel, la manejaste fielmente, te voy a dar autoridad sobre 10 ciudades. Acá es donde a los occidentales nos pueden comprar. ¡Wow! Voy a hacer las cosas muy bien para que me den 10 ciudades. No, las 10 ciudades son un premio, no es algo a lo que tenés que aspirar. Lo que tenés que aspirar es a ser fiel en el manejo de la mina que te hayan dado. Y parte de la fidelidad, me parece, se ve reflejado en tu mina, en reconocer de que no era de él la mina. Porque si trabajás por las 10 ciudades, entonces no lo hiciste por fidelidad, lo hiciste por interés. Y tampoco creo que está bien qué premio iban a tener, ¿no? Es como que No lo sabía, trabajar exacto, era la exacto. orden. Pero es este concepto transaccional que tenemos en la iglesia. Señor, yo te doy el diezmo para que vos me des 10 veces más. Señor, yo voy todos los domingos a la iglesia porque de esa manera vos me vas a dar salud y trabajo. Es el te doy para que me des. Que es tan común, pero es parte del mundo occidental, porque en el mundo occidental nos manejamos con el intercambio. Yo te doy para que me des, es un negocio. Y literalmente esto es, por ejemplo, la religión en el hinduismo o en el budismo. ¿Por qué le ponen ofrendas de frutas a los dioses? Para que los dioses no se enojen y los traten bien o les den cosas buenas. ¿Por qué se va peregrinando de rodillas a un templo? Y para que el Señor vea el sacrificio que estoy haciendo y a cambio me dé. Es una fe transaccional. Entonces no es una fidelidad por amor. Perdón, Aldo. Sí, Por ahí hasta parece hasta chantaje. es que yo creo que es extorsión. Yo creo que es extorsión. Esa es la palabra. Sí. Sí, sí, sí. La mayoría de la religión como la concebimos e incluso como la predicamos es extorsionadora. Entonces, tu mina ha ganado 10 minas. Buen siervo, y lo llama buen siervo, por cuanto en poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Viene otro. Señor, tu mina ha producido 5 vinas. Hasta este también le dice, tú también sé sobre 5 ciudades. Acá no le dice, está bien, buen siervo. Le dice, bueno, te doy 5 ciudades. Fuiste más o menos bueno, pero no sé si podemos leer tan en detalle. Viene otro. Y le dice, Señor, aquí está tu mina. Fíjense que los tres reconocen que la mina era de el señor noble, la cual he tenido guardada en un sudario. Sudario es la palabra original en griego, en un pañuelo, en un trozo de trapo, para protegerla que no se ensucie. ¿Por qué? Porque tuve miedo de ti. Los otros 2 siervos no tuvieron miedo del hombre noble. Este sí. Es decir, la actitud de los que fueron fieles se debió a que confiaban en que el hombre noble era un hombre realmente noble. Pero este, que no confió, no tuvo fe, tenía miedo.
no creía que era un hombre noble y no creía que era un hombre bueno. Es más, se lo aclara, por cuanto eres hombre severo. La Y palabra severo literal en griego es austero. es. Sí, No, sí, quería saber severo cuál era el significado, ya lo dijiste, digamos, el original. austero. La palabra en griego es austero. Es decir, un hombre que no es generoso y que vive exclusivamente con lo mínimo. Se viste, digamos, siempre con la misma ropa. Es un hombre que no es dado a gastar. No Claro, dice que es amarrete, pero no es derrochón, digamos. pero no es derrochón en lo más mínimo. Es decir, no es generoso. Ujú. Es un hombre pegado a lo propio. Entonces, ¿por qué te tuve miedo? Y porque sos un tipo muy agarrado, muy tacaño, muy severo. Y si yo llegaba a meter la pata y cuando venías de nuevo me destruías. Es más, sos un hombre austero que tomás de lo que no ponés y ciegas de lo que no sembraste. Es decir, lo tiene muy mal conceptuado. Él arranca de una actitud de rechazo, en este tipo no confío, no me gusta, me desagrada. Perdón, Capaz Aldo, él- Sí, podríamos decir que no lo conoce de manera completa, o sea, no desconoce de su siervo, de su amo, del señor noble. No sabe quién es, lo trata de avaro, de austero y pero si como no que, lo conociera le daría una carta de chance. Acá el ah, mismo hombre le está diciendo, y yo escuché todo esto, el tipo está prejuiciado. Y puede ser Entonces, que los conciudadanos también influyeron en él, digamos, en y todos los conceptos que tenía. son estos murmuradores, claro, son estos murmuradores que están alrededor también. Entonces, él había hecho un prejuicio de este hombre, tenía un concepto previo de él que incluso decírselo en la cara es insultante. Imagínate que alguien venga y te diga, mira, yo creo que vos sos un amarrete, un avaro, me diste esto, pero vos te quedás con lo que no te corresponde, cosechás de lo que no sembraste, así que yo te tenía miedo, yo no sé, yo no te confío, no te confío, no tengo confianza, fe. Entramos en el concepto de fe, de nuevo. Sí. Y eso de no, digamos, cosechar donde no sembraste este concepto, no quiere decir un poco que en realidad, eh, así como los otros decían esta es tu mina, digamos, él también dijo que era su mina, pero como que en realidad no se la reconoce, o sea, como que todo lo que fuera ganancia no le correspondería, como fueron los otros. Es que el dueño iba a decir todo es poco. Sos tan mal tipo que no me vas a reconocer lo que haga y no vaya a ser que yo pierda tu mina o me quede con media mina nada más. No quiero ni estar en esa posición. Es decir, él arrancaba de una posición de rechazo. Era como estos que iban detrás del rey a contar, no quiero que este reine sobre mí. No quiero que este hombre noble, yo no quiero servir a este tipo, porque no confío en él. Es decir, la actitud del corazón de este tercero es totalmente diferente de los otros. claro, no voy a trabajar en algo que no creo. Exacto, exacto. Por otro lado, pienso, ¿habría una parábola o algún ejemplo de alguien que fuera a pérdida, que se arriesgó
Pero en realidad creo que también lo que está diciendo, si vos trabajás para este señor, te va a ir bien. Claro, O sea, me parece que también, porque si no habría algún ejemplo de decir, che, este se la rejugó, pero le fue re mal en los negocios. Pero fue fiel, ponele, ¿no? Pero en Exacto. realidad como que los ejemplos que muestran, los que le hicieron trabajar o que los que sirvieron, les fue bien, porque servían a este señor y les iba a ir bien, no sé. Creo que el que no lo hizo por temor no conocía al Señor. Exactamente, y la verdad es que tampoco querían conocerlo por lo que porque lo que habían escuchado de él no era bueno. Porque eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y sigas lo que no sembraste. Es decir, él había comprado el verso acerca de eso. Esto pasa mucho hoy cuando predicamos a Jesús, cuando nos ponemos a hablar de Jesús. ¿Qué te dice la gente? No, pero lo que pasa que ustedes, que la religión y que el cura y el papa y los pastores y la pedofilia de los sacerdotes, arrancan de lo que la gente dice, pero nunca tuvieron una experiencia de conocer realmente a Dios. Es exactamente lo mismo. Cuando arrancan desde ahí, ¿cómo haces? Y hoy en día la mayoría arranca desde ahí. No arrancan abriendo una, digamos, una carta de crédito a Jesús. Estoy en problemas, bueno, a lo mejor Dios me ayuda. En general, la mayoría de la gente, no, sí, no existe. Y si existe es malvado. ¿Qué hace? ¿Por qué se mueren los niños? Te empiezan a decir todo, es ese tipo de infidelidad que les impide creer, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Hay algo como para agregarle a esto, que se junta con parte de las creencias. Esto de sos hombre severo que tomás lo que no pusiste, siembras no sembraste. Para los beduinos, que son los que andan vagando por el desierto y negocian en el desierto, la vida del beduino se valoriza en la medida que es capaz de engañar a otros. Si hacen negocios con un árabe, cuidado. ¿Por qué? Porque el mérito no está en ser honesto, sino el mérito está en engañar al otro. Los héroes son los que roban tanto de día como de noche. Ese es el gran tipo para los beduinos. Entonces, que se quedó con la mina, que la guardó, que no quiso perderla, de alguna manera tiene sus admiradores alrededor. Y es diferente el concepto del beduino al concepto de los hombres nobles que viven en los valles. Los beduinos viven en los desiertos. En los valles viven los hombres nobles que tienen sus campos y tienen sus animales. Y tienen otro tipo de valores. Entonces, fíjate cómo a un hombre del valle, a un noble del valle, uno lo mira de una manera y cuando te viene un beduino y se te acerca, estás mirando y te agarras de los bolsillos porque este te puede robar. Traslademos al mundo de hoy y entendemos quiénes pueden ser las dos personas. Cómo el prejuicio determina lo que yo veo. Ahí estoy apuntando. Este hombre, el tercero, veía al hombre noble a través de su prejuicio. Entonces la naturaleza del amo fue mal entendida por este último. Y entonces Jesús le contesta. Entonces Jesús le dice, 22. Mal siervo. ¿Se acuerdan? Al otro le había dicho buen siervo. A este le dice mal siervo. Por tu boca, por tu propia boca te juzgo. Es decir, no es que yo soy eso que vos pensás de mí. Pero vamos a seguir el juego que empezaste. Vamos a aceptar que lo que vos estás diciendo es cierto.
por tu boca, por tu prejuicio, te voy a juzgar. Te voy a juzgar a través de tu propio prejuicio. Así que sabías que yo era un hombre severo, austero, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Vamos a asumir que eso es cierto. ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido por lo menos con los intereses? Si fuese cierto este prejuicio tuyo, ¿por qué no hiciste algo? ¡Algo! ¿Te das cuenta que fuiste absoluta y totalmente infiel? Es decir, no fuiste capaz de tener la más mínima fidelidad hacia tu amo. Porque en el fondo, yo soy tu amo, vos sos el esclavo, el siervo, pero no tenés ningún tipo de lazo. Y uno se lo imagina a este siervo abriendo los ojos, mirando fijo, como cayendo en cuenta de que su prejuicio era el que había armado el lío. Entonces, vos sabías, entre comillas, que yo era todo eso. Bueno, a través de tus lentes de infidelidad te voy a juzgar. No te juzgo por lo que yo soy y lo que yo creo. Te juzgo por tus palabras que demuestran quién sos y en qué crees. Es decir, lo que voy a hacer es que vos te vas a juzgar a vos mismo con tus palabras, y es un poco lo que va a ocurrir el último día en el juicio final cuando estemos delante de Dios. No es que Dios nos va a juzgar por lo que no creímos. Dios nos va a juzgar de acuerdo a la escala de valores con la que nos manejamos toda la vida. Así que vos no creíste en mí. Muy bien. ¿En qué creíste? Bueno, que hacer todo el bien que puedo, no hacerle mal a nadie, bla, bla, bla. Muy bien. ¿Hiciste todo el bien que podías o quedaron omisiones? ¿No le hiciste mal a nadie o a alguno le hiciste mal? No, sí. Te juzgo por tus palabras. Entonces le dice a los que estaban presentes: quítenle la mina y désenla al que tiene las 10 minas. Es decir, dénsela al tipo más efectivo. Y ellos le dijeron: pero señor, este ya tiene 10. Y sí, este es buen administrador. Entonces al que es buen administrador le voy a dar más para administrar. Y acá ya, antes de seguir adelante, saco un principio para la iglesia. ¿Querés que el Señor te dé más trabajo? Sé fiel en lo poco y el Señor te va a poner sobre más. Y si el Señor no te da más, es probablemente porque no fuiste fiel sobre lo poco que te dio. Aldo, Hay muchos que piden, ¿no? Señor, Señor, quiero servirte, quiero servirte. Bueno, ¿y cómo fuiste cuando tuviste que servir? ¿Fuiste fiel? No, pero lo que pasa es que me dieron para cambiar el papel higiénico en el baño antes del culto. ¿Y lo hiciste? ¿Y cómo voy a hacer eso nada más? Si yo estoy para otra cosa más grande. Déjame que termino con esto, Analía. Yo tenía uno que quería ser jefe de ujieres. Él no quería ser ujier, quería ser jefe de ujieres. Entonces le dije: bueno, está bien, por 3 meses vas a ser jefe de ujieres, pero tenés que venir 1 hora antes del culto para asegurarte que esté todo en condiciones. El baño con papel higiénico, con una toalla, con el café que esté preparado, el agua caliente, la mesa preparada con las tacitas, tenés que encargarte de todo eso. No llegó a los 3 meses. Porque él lo que quería era el privilegio de ser el jefe de ujieres, no de hacer el trabajo. Entonces, esto es lo que muchos buscan y no están dispuestos a pagar el precio. Sí, decime, Analía. sí, que
Con respecto que con tus propias palabras te juzgo, o digamos, con tu propia boca te juzgo, que muchas veces se interpretó, no sé si está correcto o no la interpretación, pero como que también el poder de las palabras que se dicen, ¿no? Que a veces uno dice una cosa y se te cumple porque vos lo dijiste. Y por ahí como que hasta llegó a ser medio, no supersticioso, pero era como, no lo proclames, era como que estabas, por ahí decías alguna cosa y decís, no lo proclames porque te va a pasar, como, como dándole el poder a lo que vos decís en tu vida. Yo quería ver qué opinión tenías con respecto al poder de las palabras. Es que sí, sí, lo dice Santiago también. Casi un capítulo completo habla del poder de la lengua, que es como el timón de un barco. Una cosa tan chiquitita que puede mover semejante barco enorme con una palanquita. La lengua es poderosa y la lengua evidencia lo que hay en tu corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, dice el proverbio, ¿no? Entonces, al hablar vos estás mostrando el corazón, estás mostrando lo que pensás. Y de alguna manera, lo que el Señor acá está diciendo es, yo estoy evaluando cómo me juzgás a mí. Justamente, ¿cuáles son los lentes con los que miramos a Jesús? Y Jesús dice, yo te voy a dejar que me sigas mirando con esos mismos lentes, le dice a este hombre. Si vos me ves como injusto, bueno, entonces yo te voy a dejar con los mismos. Si ves a un Dios que es duro, que no tiene gracia, yo te dejo pensar así, pero asumir las consecuencias. En cambio, si yo lo veo a Dios como un Dios de amor, entonces yo voy a tener una opinión diferente de él y lo voy a ver a Dios diferente. Dos de ellos lo vieron correctamente, pero este no. Hay una diferencia entre ellos, pero la diferencia no está en el hombre noble, ni está en el reino. La diferencia está en cada una de estas personas, desde dónde arranca, desde qué prejuicio arranca. Si arranca de una buena opinión del hombre noble o una mala opinión del hombre noble. Es decir, que nuestra visión previa puede de alguna manera influir en cómo lo vemos. Y nuestra infidelidad nubla nuestra visión. Nos deja ciegos, en realidad. Porque a este hombre lo dejó totalmente ciego respecto a este hombre noble. Totalmente. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, que a menos que el Espíritu Santo les arroje luz, ellos van a seguir siendo ciegos, porque están arrancando de un preconcepto equivocado. Por eso la evangelización arranca mucho antes de la conversión. Arranca desde la opinión que esa persona tiene acerca de Dios. Y para completar el texto este, y después podemos charlar un poco más, dice, Señor, pero este tiene 10 minas. Entonces Jesús dice, mire, todo el que tiene se le dará. Pero aquel que no tiene, ni siquiera lo que tiene, va a seguir teniéndolo, porque se le va a quitar. Sí, los destinos están claramente fijados. Y ahora va a hablar específicamente de los murmuradores que tenemos alrededor, que estaban criticándolo por todo lo que hacía. Y dice, yo voy a entrar en Jerusalén, me voy a ir a buscar el reino, no me van a ver, van a querer librarse de mí. Ustedes lo que me ven con ojos de fidelidad, entre tanto que vuelvo sean pragmáticos y usen bien los dones que les voy a dar,
Pero a estos que tienen el prejuicio, estos que son mis enemigos, versículo 27, que no quieren que yo reine sobre ellos, tráiganlos acá y decapitadlos delante de mí. Es decir, córtenle la cabeza. ¿Saben la importancia que tiene la cabeza para el hebreo, no? El rosh. Por ejemplo, el primero de año se llama Rosh Hashanah. Es el primero de año, es la cabeza del año. Los jefes de la tribu son los rosh de las tribus, las cabezas. A estos córtenle la cabeza, porque no tienen cabeza, o no van a tener cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza es para guiar, estos tipos no pueden guiar a nadie, si son ciegos, guía de ciegos. Entonces él está dando un mensaje a sus propios discípulos. Les está diciendo: ustedes que me miran con ojos creyendo y ojos fieles, acá les dejo una mina, sean pragmáticos, hagan lo que tengan que hacer. No me interesan los resultados, me interesa la fidelidad con la que se mueven. Y a todos los demás, aquí, y si lograron algo, hasta lo que lograron se les va a quitar y se les va a dar a los otros que fueron fieles. Pero a todos los enemigos, y los enemigos les vamos a cortar la cabeza, los vamos a mandar allá donde está el fueguito. Pero fíjense que todo arranca desde el prejuicio de la gente. Y es hoy en día, con toda la publicidad y las redes y todo esto, yo creo que el mayor trastorno que tenemos en el mundo para evangelizar es el prejuicio que la gente tiene sobre Dios, ¿no? Aldo, una consulta. Cuando dice, y el versículo 24, y dijo a los que estaban presentes, ¿esos serían a todos los siervos o a los que estaban presentes también ahí ¿cómo se llama? Los conciudadanos estaban ahí también oyendo? Él está contando una parábola de lo que ocurrió cuando este hombre noble vuelve. ¿Te imaginas que cuando vuelve el hombre noble a su pueblo, se habrá reunido todo el pueblo, porque había venido el rey? Sí. Entonces, dijo a todos los que estaban presentes: quítenle la mina. Si es parte de la historia, pero de alguna manera es una apelación a todos los que estaban ahí reunidos a que formaran parte de eso. Es decir, aquellos que tienen prejuicios, sáquenle lo que han podido ganar, por ejemplo, los fariseos, los levitas, los sacerdotes, todos estos que se creen que tienen algo, y sáquenle todo eso que tienen, porque la verdad que eso no sirve para nada. Como dice Pablo, considero todo esto basura delante mío para ganar a Cristo. Es decir, de alguna manera está hablando a los que están ahí presentes a través de la historia que está contando, ¿no? Y en el verso 25, cuando dice, y ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, y como que explica por qué se le da al que tiene 10 y no al de 5, ¿no? Pero digamos, Exactamente. este planteo lo hacen los consiervos o lo hace la gente, digamos, me suena hasta un planteo como si fuera del hermano mayor del hijo pródigo, pero no sé. Fíjate que dice ellos le dijeron, es decir, más de uno. Entonces no es que el que tenía 10 minas dijo: Señor, yo ya tengo 10 minas, pará, no me cargues con otra más. No fue él. Dice ellos. Le dijeron: pero señor, este ya tiene 10 minas. Es como que el de 10 minas no participó en la cosa. Participaron los otros que estaban alrededor. Son estas parábolas que te quedan después picando con todas estas preguntas, ¿te das cuenta? Porque hay numerosos puntos de contacto con tu realidad que el Señor está creando a propósito. No, porque ese pensamiento se da bastante, de decir, ¿por qué este le sale todo bien? ¿Por qué este le va? ¿Por qué? O sea, ¿por qué este tiene tanto? ¿Por qué este, digamos, como que uno tiende a juzgar por lo que se ve, ¿no? Cuando yo enseño liderazgo con tiempo, no como pretende hacer los seminarios de Haggai ahora con 4 horitas y media,
cuando lo hacía con tiempo o enseñaba motivación y movilización de una iglesia, uno de los principios que yo enseñaba es, si querés que algo se haga, pedíselo al que está más sobrecargado de tiempo en su vida diaria, al que tiene menos tiempo libre. Porque ese tipo se va a hacer lugar y lo va a hacer. Pero no se lo des al vago que no está haciendo nada, que se rasque, que hace una cosita chiquitita de vez en cuando, porque tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo porque es un vago. Es uno de los principios del liderazgo. Es decir, el que sabe administrar siempre puede administrar una cosita más. Incluyendo el tiempo que no le falta, que no le sobra. Exactamente, exactamente. Incluso es el mismo ejemplo lo utilizo cuando doy manejo del tiempo, manejo personal del tiempo. Es decir, cómo maximizar tu tiempo diario. El principio es el mismo. Y que está basado en esto, ¿eh? El que no puede manejar una y no va a manejar nada. La verdad es eso. Yo recuerdo en la iglesia las personas en quienes más confiaba para hacer cosas eran aquellas que te dicen, uy, yo estoy cargado hasta la coronilla, pero no importa, no te preocupes, yo lo voy a hacer, quédate tranquilo. No sé cómo, pero yo lo voy a hacer. Y lo hacen. Y está el otro que dice, sí, yo lo voy a hacer tranquilo, yo lo voy a hacer, y nunca te lo hace. Y probaste una vez, 2 veces, 3 veces y nunca lo hace. Chau, basta, nunca más. A ese mandalo a preparar el papel higiénico. El día que sea fiel colocando el papel higiénico en el baño, entonces ahí podés darle, bueno, ahora encargate el papel higiénico del baño de mujeres y del de hombres. 2. A ver si es fiel. Y después decirle, bueno, ahora también encargate de que la cocina quede limpia después del culto. Y dale cosas mínimas, pequeñas, casi vergonzosas, para que pruebe si es fiel o no. Generalmente los vagos estos lo que quieren es que vos les des predicar o levantar la ofrenda y hacer la oración, o esas cosas importantes. O cantar en el frente con el micrófono, ¿viste? No te hacen nada más, pero les encanta estar ahí adelante con el micrófono y mostrando que ellos están dirigiendo la adoración. Aldo, Sí, perdón. Llegué un poquito tarde, yo lamentablemente no pude ingresar antes. La consulta mía es la siguiente. ¿Hay mucha diferencia entre la de los talentos y la de las minas? Porque no, la verdad que mi memoria no me da para tener todo registrado. ¿Y hay mucha diferencia entre uno y otro? Porque son bastante similares en sí el mensaje general. No sé cuál es el diferencial entre uno y otro. la diferencia está en que la de los talentos, el de Mateo, es, digamos, esta misma historia, pero contada solamente a los discípulos. Ah, Y acá está contando esta historia en la presencia del pueblo, además de los discípulos. Entonces los perfecto, objetivos son muy diferentes. claro. Cuando en los talentos se habla a los discípulos le está diciendo, y sí, hay diferencia, ¿eh? Es decir, incluso en algún momento aparece lo del el galardón que el Señor te va a dar por haber servido fielmente. Es decir, no me vengan a los discípulos, le dice, ahora no me vengan que yo les doy un talento y ustedes me producen uno, ¿eh? Es decir, yo voy a estar viendo si me producen 1, 5, 10. Al discípulo, al fiel, el Señor le va a estar encima. Pero acá no está hablando a los discípulos le está diciendo sean fieles. Ahora, cuando los tengo en privado, le digo, bueno, sean fieles, pero muchachos, hay que producir, ¿eh?
Perfecto. Y una Perfecto. pregunta que de alguna manera viene asociado con esto, el otro día lo estaba haciendo con los pastores estos de México. Habitualmente decimos que la principal función de la iglesia es evangelizar. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Y yo digo que no, A ver. porque la iglesia, cuando nosotros la principal función de la iglesia, estamos hablando de la estructura burocrática que se llama iglesia, que está encerrada en las cuatro paredes. Y no es obligación de la iglesia administrativa evangelizar, porque la evangelización es una partecita muy chiquitita de un proceso que se llama discipulado, que tienen que hacer cada uno de los miembros de la Iglesia Universal de Cristo, no de la Iglesia. Estoy totalmente de acuerdo. Vayan Exactamente. y hagan discípulos. ¿Cuál es la función de la iglesia local? Si yo creo que es responsabilidad de la iglesia burocrática esta, evangelizar, entonces si yo no evangelizo, no tengo ninguna culpa porque el responsable es el pastor, los ancianos o el comité de evangelismo. Ellos son los responsables. No estamos creciendo y porque no se evangeliza. ¿Y por qué? Y porque estos no están cumpliendo con su misión. La culpa es de otro. Efesios capítulo 4, a través de Pablo, dice muy claramente que él hizo algunos maestros, pastores, bla, 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 para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que la razón de ser de la iglesia local es perfeccionar a cada uno de sus miembros para que sea capaz de discipular. En el medio de lo cual está ese pedacito chiquitito que es evangelizar. El problema es que si la iglesia local burocrática no discipula a sus miembros, estos miembros no pueden ir a discipular y por lo tanto evangelizar, por lo cual todo el sistema está frenado. Entonces la responsabilidad de la evangelización es una responsabilidad individual y no de la corporación iglesia, no de la iglesia burocrática, que no tiene para sí el mandato de la iglesia local es perfeccionen a los santos que están sentados ahí. Esa es la tarea que tienen que hacer. Ustedes no están ahí para evangelizar. El pastor no está para evangelizar el domingo a la mañana o a la noche. A esa iglesia, los miembros de la iglesia deberían traer las personas ya evangelizadas. ¿Para qué? Para que el pastor, los ancianos y todos los miembros de la iglesia usen sus dones con esta persona nueva para discipularla y hacerla crecer y que vaya a hacer evangelismo durante toda la semana. Pero me parece que tiene que ver con esta, les dejo una mina, úsenlo en forma pragmática, úsenlo en forma práctica. Si cada miembro de la iglesia local tiene una mina. Hay que enseñarles cómo usarla. Por eso digo que están relacionadas, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo hacemos para que cada miembro de la iglesia local sea un carbón encendido? Cuando a veces estamos muy cómodos, gorditos, llenos, con la pancita llena, tranquilos, y bueno, total, yo ya me salvo. Listo, yo ya estoy. ¿Y cómo hacemos para que se encienda ese carboncito y nos contagiemos y hagamos una gran fogata? Pero Omar, lo que pasa es que ese es un carboncito apagado porque así lo estructuró la iglesia local y muchas veces el propio pastor, que no quiere que nadie le haga sombra. Entonces ustedes vengan, pongan su diezmo, porque si no yo no cobro mi sueldo y no podemos pagar las cuentas. Siéntense ahí calladitos la boca, cuando le digo que se paran, se paran. Cuando les digo alcen las manos, alzan las manos. Y cuando les digo pueden tomar asiento, se sientan todos.
y me escuchan ahora que voy a predicar y les voy a decir toda la verdad sobre este pasaje de la Biblia. Así que a ver si aprenden un poco, pedazo de burros que no estudiaron nada y no leyeron nada, yo los voy a compensar un poco. Y ahora que terminó el culto, pónganse de pie, vamos a cantar de nuevo y ahora se van a sus casas y los espero el domingo que viene con los diezmos y las ofrendas. Eso sí, oren durante la semana y pídanle a Dios que haya bendición sobre la iglesia y sobre cada uno de los miembros. Les doy la bendición, váyanse a sus casas tranquilitos. Con esa actitud todos los domingos los vamos formando y los vamos anestesiando, y el poco fuego que tenían cuando se convirtieron, lo van perdiendo porque le estamos echando baldazos de agua cada domingo que vienen a la iglesia. Entonces, el primer paso para mí es entender esto que les estoy compartiendo por parte de los propios líderes. Es el propio pastor y los líderes los que tienen que fomentar esto, que cada uno tiene un don. Todos recibimos dones. Bueno, dar oportunidad de que cada uno ejerza aquel don, y si no sabe cuál es el don, y la responsabilidad de los líderes es enseñarles a los nuevitos cuál es su don y darle la oportunidad de que lo usen. Siempre cito un libro que tengo acá, de un autor inglés que se llama Michael Harper, escrito en los 60, uno de los fundadores del movimiento carismático, que dice: dejen que mi gente crezca. Let my people grow. Dejen que mi gente crezca. Las iglesias no los dejan crecer porque le pueden hacer sombra al pastor y hasta sacarle el puesto y sacarle el sueldo. Y esta es realidad de todas las iglesias, ¿no? Entonces, ¿cómo? Y desde arriba tiene que empezar este fuego. Ser el Pablo que va por acá y por allá encendiendo carbones, los encendió y los deja que compartan el calor. Es la tarea que hizo Jesús cuando vino. Agarró a 12 y encendió a 11. Perfecto, muy claro. Gracias, Aldo. Bueno, no sé si tienen algún comentario. En lo personal, mucha reflexión sobre este pasaje, ¿no? Sobre esto último que he estado hablando, Aldo, de la función de la iglesia, me gustó, me desafió, me hizo pensar un poquito cosas. Y quizás tengo una preguntita, pero es del principio, cuando empezaste a hablar. Si bien cuando Jesús baja de Jericó a Jerusalén, o cuando sube de Jericó a Jerusalén, y que estaban en época de la Pascua y la gente de Jericó iba a ir, alcanzo a interpretar que hay cierta intencionalidad de Jesús de ir con la gente y no solo con sus discípulos, por lo que vos dijiste que otras veces iba solo con sus discípulos, aislado. Ahora pasó por Jericó y él sabía que de ahí iba a ir mucha gente con él hasta Jerusalén, ¿no? Tiene que ver con la entrada triunfal, tiene que ver con... porque también lo recibió mucha gente. Y entonces la pregunta ahí es, ¿qué hace ese clic para que toda esa gente de golpe grite, crucifíquenlo? Más allá de lo profético, porque así tenía que suceder, pero ¿qué pasó con esa gente? ¿Cuál es, aún los discípulos, qué los detona? ¿El miedo? Porque si ellos estaban esperando el reinado, ¿qué los detona en esos 4 días previo a la Pascua? La sorpresa. Él entra bien. Entra en la ciudad, todo el mundo está de buen ánimo. Él va al templo
y arma el desbarajuste de dar vuelta a los cambistas y todo ese negocio que había en el templo. Se la pasa todo el día en el templo, ese día de la entrada triunfal. Se la pasa enseñando. Cuando sale de allí, ya había estado enseñando, había armado un desastre, la gente estaba esperando que explotara. Y bueno, ¿y cuándo empieza el templo? ¿Cuándo se rompe todo esto? Y empiezan a distraerse con sus obligaciones pascuales. Hay que llevar el corderito, el asado, juntar la familia, dónde vamos a dormir, dónde vamos a pasar la noche. 2 millones de personas, no había ubicación para 2 millones en Jerusalén. Empieza con todo eso y están esperando que explote, y Jesús se va, tiene su cena con sus discípulos, de ahí se va al Monte de los Olivos y aparece el grupo de soldados, lo captura, lo lleva capturado. Los discípulos están absolutamente desconcertados de lo que pasó. Pedro quiere defenderlo y Jesús le dice, no, mirá, no le cortes la cabeza a este hombre. Se lo llevan preso, pero ¿cómo? ¿No venía a instalar el templo? Pedro se anima, va hasta el templo a ver qué es lo que pasa, entra, lo niega 3 veces. Los otros discípulos directamente desaparecieron, el otro que estaba por ahí era Juan. Y termina pasando toda la noche y se empieza a correr la bolilla dentro de todo Jerusalén. ¿Sabés que se lo llevaron preso a Jesús? ¿Pero cómo? ¿No era que venía a instalar el reino? ¿Y qué clase? Lo recibimos, no pasa nada. ¿Qué está ocurriendo? No, lo tienen prisionero. No, lo mandaron ahora con Herodes. Lo mandaron a Herodes. ¿Qué pasó? No, lo mandaron, Herodes lo mandó de vuelta para Pilatos. A ver qué hace Pilatos. Está con Pilatos. ¿Qué está pasando? No, le están dando una paliza, está sangrando. ¿Pero cómo? Si no era que venía a instalar el reino. Hay algo acá que no pasa nada. Entonces, en ese momento, adentro de la prisión estaba Barrabás y estaba Jesús. Y por supuesto, vos sabés que los terroristas son tipos muy fieles y seguidores. Entonces, cuando Poncio Pilatos agarra a los dos y los pone adelante de todos, ¿quiénes estaban ahí? Los que estaban ahí eran los terroristas que estaban atrás de Poncio, de Barrabás para que lo largara, porque era uno de los de ellos. Entonces, los que gritan crucifícalo no fueron los que le gritaron todo en el día de la entrada triunfal, pero probablemente había algunos de ellos, incluyendo muchos de los seguidores de Judas Iscariote, los Iscariotes, y Barrabás, que era uno de esos terroristas. Esos estaban allí, pero estaban allí y lo seguían a Jesús como Judas, pensando que él era el que iba a dar vuelta a la cosa, el que iba a instalar el reino. Pero resulta que este es el rey, ese que está sangrando ahí. Mirá cómo tiene la espalda. Tiene una corona de espinas. ¿Qué es esto? ¿Un meme? Esa discusión, ¿Qué decís vos, quieren? ¿Quieren a este? Este es el rey de Israel. ¿Qué rey ni rey? Crucificalo. No sirve para nada. Un rey nunca se hubiese dejado hacer eso. Esa es la filosofía de las masas, ¿viste? además los que se vieron con él, seguramente hicieron lo mismo que los discípulos. Los que más fuerte gritaron y aclamaron se habrán ido, se habrán escondido en la multitud para no ser reconocidos, ¿no? Exacto. Fíjate vos que los que más ruido hacen en la sociedad en cierta clase de pedidos son siempre una minoría. Ahora los piquetes te cortan todo. Son 4 gatos locos, pero no importa, te arruinan la vida. A eso quería yo llegar, como que se instala un relato
generado por los fariseos y los ¿cómo eran los Judas? No Iscariotes, sino el que era terrorista. No puedo acordar. Bueno, los celotes. Los celotes. Son los más revoltosos, son los que generaron el movimiento crucifíquenlo, queremos a Barrabás, que Barrabás es una arma positiva para nosotros. O sea, Exacto, por lo menos Barrabás sirve para algo. y por lo menos Barrabás les hizo frente. A este le están pegando. Este no es confiable. Si está en esta situación, ¿qué ayuda nos puede dar? Este va a derrotar al Imperio Romano, por favor. Qué buena la pregunta de José, porque es un poco lo que nos pasa ante cualquier situación de injusticia. Los revoltosos pegan el grito y los demás no hacemos nada. Mira, hoy estaba pensando, el dólar casi en 600 pesos. Si hubiese sido otro gobierno, le dan vuelta, lo matan, pero como es un gobierno justamente del palo, todos contentos. Y es más o menos lo mismo. Ustedes habrán escuchado a lo mejor uno de los chistes medio irreverentes de este cantautor que lo mataron, que decía, mi abuela siempre me decía, nene, ¿cómo? Facundo Cabral. Facundo Cabral. Él me decía, nene, cuídate de los tarados, permítame cambiar la palabra que decía él. Sí. Cuídate de los tarados porque son muchos. Y después agregaba, y porque son muchos son los que votan al presidente. Claro. Y es lo que ocurre, es decir, no tienen visión, están ciegos, no entienden nada, pero están en contra y son capaces de armarte un pelotón de fusilamiento como le armaron al propio Jesús, ¿no? Y los que tenían que haber hablado, como decía Martin Luther King, me asusta el silencio de los buenos. Los que tenían que haber hablado son los que se quedan callados y a veces nos quedamos callados, ¿no? Sí. Por eso, te das cuenta, José, la respuesta tiene que ver con mirar el panorama amplio, no el chiquitito de saqueo. Fíjate hasta dónde hemos llegado leyendo todo este capítulo, o esta parte del capítulo 19. Excelente. Bueno. Muy claro, muy hermoso. Gracias, Aldo. Al contrario, un gusto. Bueno, Aldo, muchas gracias. Vamos cerrando acá y nos quedamos pensando y desafiados para la próxima semana. Si querés orar para cerrar y ya cortamos. Dale, oramos. Padre, te agradecemos este tiempo y la guía de tu Espíritu Santo y todo el poder meternos en la palabra, en la historia, y en la revelación que trae tu Espíritu, Señor. Gracias por este momento, gracias por cada uno de los que estuvimos aquí, por Aldo y por todos los que estamos estudiando. Pedimos, Señor, que guardes y cuides nuestro tiempo, nuestra semana, salud, trabajo, y que lo que hoy estuvo sembrado en nosotros nos motive para hacer, para encender a otros, Señor, y que cada uno pueda trabajar con su mina, como hemos visto. Me hizo bien entender esto. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, hermanitos, los veo el jueves que viene, Dios mediante. Amén. Un gusto. Saludos a Marisa. Gracias. Chau, chau. Chao.